Uno de los grandes errores que nosotros tenemos cuando miramos nuestra vida, la evaluamos o terminamos haciendo juicios sobre ella, es que muchas veces nosotros esos juicios que emitimos son juicios condenatorios y definitivos. A veces parece como que cuando dictamos sentencia somos como esos jueces severos que dicen cadena perpetua o pena de muerte. Ese tipo de sentencias que son definitivas y que muchas veces ni siquiera permiten apelación, son los juicios que nosotros emitimos contra nosotros mismos y contra los demás. Pero no vamos a pensar en esos juicios que emitimos contra los demás, que ya de por sí suelen ser severos y rigurosos. Pensemos en esos juicios que emitimos contra nosotros mismos. Y son juicios donde uno simplemente se declara derrotado, vencido, donde hemos acuñado esa frase y decimos, no puedo, no soy capaz, estoy rendido, ya me cansé. Y ahí es entonces donde uno, como una persona de fe, necesita escudriñar, indagar, ahondar. Una pregunta que muchas veces yo le he hecho a ustedes, y es: ¿la fe a nosotros para qué nos ha servido? Porque la fe tiene que dar respuestas a nuestras crisis existenciales. La fe tiene que darnos luces para nuestro futuro. La fe tiene que ayudarnos a nosotros a vencer el pesimismo. La fe nos tiene que ayudar a nosotros a superar el sinsentido de la muerte. La fe tiene que darnos a nosotros una gran profundidad y extensión en la esperanza. La fe no es simplemente un adorno. La fe no es un acto de magia. La fe no es un baratillo. La fe no es una feria donde uno llega a ver qué encuentra y qué se antoja para poderlo llevar a casa. La fe no es un pulguero. Ustedes saben que muchas veces cuando hay pulgueros, uno se asoma a esos lugares para ver el otro como que de qué quiere deshacerse. Y encuentra uno pulgueros de artículos de casa, adornos, ropa en muy buen estado. Y uno dice, esto me gusta, voy a comprar esto es barato, esto está casi que regalado. Yo temo que la fe nuestra a veces pueda parecer un pulguero. A ver qué encuentro, a ver de qué me antojo, a ver qué me gusta, a ver qué puedo llevar a casa. La fe no es un pulguero. La fe para un creyente tiene que ser tan vital como respirar, como comer. De tal manera que si una persona dice en algún momento que abandonó su fe, pueda también al mismo tiempo experimentar que si abandona su fe, está renunciando a vivir. La fe no es algo de lo que uno pueda prescindir después que la ha metido en su vida, porque con ella es que nosotros aprendemos a interpretar y a conocer la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Muchas personas hoy no saben interpretar la voluntad de Dios, no saben qué quiere Dios de su vida, y la razón es muy sencilla, porque no existe la fe. La fe es interpretativa de la existencia. Y miren que esto de la fe es tan importante que ni siquiera el mismísimo Dios en la persona de Jesús dicta sentencia definitiva en ningún ser humano, en ninguno. Y a Jesús se acercó gente de dudosa reputación, gente públicamente pecadora, gente que en esa época cometía los pecados que socialmente se consideraban más censurables: la prostitución, el adulterio y la recaudación de impuestos.
En la época de Jesús, esos eran los 3 pecados más graves: prostituirse, recaudar impuestos o cometer adulterio. Y los 3 tipos de personas se acercaron a Jesús. Y con ellos, ninguno, Jesús dictó una sentencia absolutoria, nunca dictó una sentencia condenatoria, sino que con todos tuvo misericordia y dictó sentencia absolutoria. Con la mujer sorprendida en adulterio, la absolvió. Con las mujeres que ejercían la prostitución y se arrodillaban delante de él, arrepentidas y llorando, las absolvía. Y con los hombres que recaudaban impuestos, como Mateo, los absolvía. Y miren que este 3 tipos de personas fueron justamente las que, al convertirse a Jesús, le dieron mucho más impulso a la evangelización. Porque quiero que tengan en cuenta esto: la absolución de un pecado o de un delito no es permiso para seguirlo cometiendo. Eso quiero que lo tengan en cuenta. Así como cuando uno dice, es que yo me he prostituido, Dios no me juzga. No, Dios sí me absuelve, pero me dice en adelante, no lo hagas más. Como cuando uno comete adulterio, el perdón de Dios no es permiso para seguir siendo adúltero. Como que, ya Dios me perdonó, por lo tanto me ha dado licencia para yo de aquí en adelante seguir siendo adúltero. No, cuando Dios absuelve en el momento, pero también invita para que eso no siga ocurriendo más. Por eso en el texto de hoy de San Mateo encontramos nosotros la vocación, el llamado que Jesús hizo de Mateo, un recaudador de impuestos, un hombre que era públicamente odiado. Los recaudadores de impuestos eran mucho más odiados que hoy la DIAN. La gente odia a la DIAN. Los recaudadores de impuestos en aquella época los odiaban todavía muchísimo más. Ya se puede usted imaginar. Y cuando Jesús llama a Mateo, no lo absuelve para que siga siendo recaudador de impuestos. El problema no era que tuviera un trabajo de recaudador, para que también lo tengan en cuenta. El problema era que los recaudadores de impuestos siempre amañaban, acomodaban todas las cuentas para terminar robándole a la gente que pagaba impuestos. Ese era el problema. No era el oficio como tal, sino el mal desempeño del oficio. Cuando Jesús llama a Mateo, lo llama y lo absuelve, pero no para que vuelva a su mesa de recaudador, porque Mateo lo lleva a su casa, come con él, y Mateo se siente acogido y se siente perdonado. Pero el hecho de sentirse perdonado no significa, ya he sido absuelto por Jesús, puedo volver a mi mesa de recaudo absuelto de mis pecados. No, en el momento en que Jesús lo llama, Mateo deja su mesa de recaudador de impuestos, deja su oficio de recaudador de impuestos y se convierte en apóstol de Jesús. Es que la conversión es eso. La conversión no es solamente el perdón de nuestros pecados, la absolución de nuestras culpas, sino también el propósito personal y el compromiso que queda delante de Dios para que esas cosas que han venido pasando en nuestra vida no sigan pasando más. Y miren cómo estas personas que fueron particularmente cercanas a Jesús y que fueron perdonadas por Jesús de una manera tan bonita. Aquella mujer, María la Magdalena, de la que dice el Evangelio que Jesús sacó 7 demonios. María Magdalena se convierte como un símbolo de lo que es una mujer convertida. Y yo creo que unido a María, la madre de Jesús, María la Magdalena es la otra mujer en el Evangelio más cercana y más famosa que tiene la Sagrada Escritura de las que se acercaron a Jesús. Mateo,
que se convirtió en uno de los apóstoles, pero no solamente en apóstol, se convirtió también en evangelista. Porque la experiencia del perdón de Mateo en la persona de Jesús fue tan marcante que tuvo la necesidad de dejar plasmado por escrito toda esa experiencia, cosa que no hicieron otros apóstoles, cosa que no hizo Santiago, que no hizo Judas el de Santiago, que no hizo Simón el celote. Pedro escribió 2 cartas, pero no escribió el Evangelio. En cambio, Mateo sí. Por eso, para Jesús existe una proporción entre el perdón y el amor. Y siempre dice, ¿quién ama más? Y da la respuesta, aquel a quien se le perdona más. Porque al final, el perdón engendra una enorme gratitud. La persona que no necesita o que no cree que necesita ser perdonada, no agradece nada. En cambio, la persona que recibe el perdón sabiendo que no lo merece, esa persona se derrama en gratitud y no sabe cómo pagar eso. Y dice, esto lo tiene que saber el mundo, que donde yo no merecía perdón me lo dieron. Y por eso María la Magdalena se convierte en la primera discípula del Señor en anunciar que Él está vivo, la primerita. Y Mateo se convierte en el apóstol que se convirtió también en evangelista, que dejó consignado la experiencia de su encuentro con el Señor. Finalmente, quiero dejarles a ustedes una pregunta. La gratitud que usted tiene delante de Dios, si pudiera dimensionarla, ¿cómo la dimensiona? Acuérdese siempre, la gratitud no proviene de sentir que Dios me ha dado mucho. La gratitud proviene del hecho de experimentar que Dios me ha perdonado lo imperdonable. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.